Esto es muy importante. Les puedo comentar que algunos alumnos, hay alumnos que ya han pasado a ciclos posteriores como cirugía e incluso cirugía general, cardiovascular, y alguna vez un docente que que les enseña cirugía les ha pedido por favor que hagan un dibujo de la circulación mayor y menor. Y muchos alumnos no han respondido adecuadamente. Es por eso que ayer yo les solicitaba que ustedes hagan dibujos de esa primera imagen del corazón, un esquema del corazón en donde se ven las 4 cavidades y cuál es la disposición de los grandes vasos, cómo salen, cómo entran y en qué cantidad. De igual manera, hagan un dibujo esquemático de la circulación mayor y menor para que se den cuenta por dónde, cómo circula la sangre. No es posible de ninguna manera que un alumno de medicina que entre a cirugía no pueda hacer un dibujo esquemático adecuado de la circulación mayor y menor. Es un conocimiento elemental, así que ustedes deben hacer este dibujo una y otra vez hasta dominarlo. Estos dibujos, como ya saben, de puño y letra, deben ustedes escanearlo y subirlo a sus portafolios virtuales. En la segunda pregunta dice, describa las fases del ciclo cardíaco. Ayer hemos hecho, y señale en qué momento se abren y cierran las válvulas del corazón. Ya sabemos que las válvulas auriculoventriculares, cuando se cierran, producen el primer ruido cardíaco. Y el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar producen el segundo ruido cardíaco. Entonces, estos los ruidos cardíacos van muy relacionados con las fases del ciclo cardíaco, ¿no? Que es muy importante. A grandes rasgos, por lo menos, deben tener ustedes un concepto. Seguramente en el próximo ciclo en que hagan ustedes fisiología del sistema cardiorrespiratorio o cardíaco, ustedes van a poder analizar con más precisión, pero es importante que ustedes tengan conocimientos iniciales ya desde ahora, saber qué es el ciclo cardíaco y señalar en qué momento se abren y cierran las válvulas del corazón y por qué. Esto lo vamos a relacionar dentro de unos momentos con el sistema de conducción del corazón. También deben hacer un dibujo del esqueleto fibroso del corazón. Y finalmente, el electrocardiograma y hacer un esquema de su trazado. Este es un caso que también lo vamos a utilizar, igual que ayer utilizamos el caso clínico del paciente que tenía un preinfarto y que tuvo la necesidad de hacérsele un cateterismo cardíaco para ponerle un stent coronario, o en todo caso, si esto fallaba, realizarle al paciente una operación a cielo abierto de bypass coronario. En este caso es un paciente de 82 años, fumador e hipertenso, que refiere que tiene fatiga y desde hace una semana siente palpitaciones en el corazón. Estas sintomatologías pueden acompañarse muchas veces de un poco de dolor precordial, fatiga, el paciente se siente mal, incluso hasta puede colapsar, es decir, se puede desmayar. El cardiólogo, mediante estudios de electrocardiografía, le detecta un bloqueo de la rama derecha de las de His y le recomienda un marcapaso artificial. En la clase de ahora vamos a hablar entonces, entre otras cosas, también del sistema de conducción del corazón.
Este esquema también es importante que lo conozcamos porque es la circulación del feto humano y en el recién nacido. A la izquierda podemos apreciar la circulación en el feto. Vean, por ejemplo, aquí donde estoy señalando con la flecha, voy a poner este lapicito para poderlo ubicarlo mejor. Ahí está, aunque creo que la flecha está mejor. Bien, mejor ahí lo dejo. Donde están viendo el puntero rojo, estamos viendo el cordón umbilical. El cordón umbilical contiene dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Fíjense, las arterias umbilicales son ramas de las arterias hipogástricas o ilíacas internas. Estas arterias son dos, derecha e izquierda, se dirigen por la pared del abdomen, por la pared anterior del abdomen y se incorporan en el feto al cordón umbilical. Esta sangre es venosa, esta sangre es baja en oxígeno, llega a la placenta y en la placenta existe intercambio gaseoso, es como el pulmón del feto, y luego regresa la sangre por la vena umbilical. La sangre cargada, rica en oxígeno, regresa por la vena umbilical y pasa a través del hígado. Pasa a través del hígado. Cuando hagamos anatomía del hígado vamos a volver sobre este tema porque después del nacimiento esto se oblitera y van a quedar solamente rezagos embrionarios. Pero en el feto humano esto llega a la vena cava inferior. De la vena cava inferior va a desembocar en la aurícula derecha y acá la sangre tiene dos caminos. Puede pasar directamente a la aurícula izquierda a través de esta comunicación interauricular. Otra parte de la sangre pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar y observen que aquí existe una comunicación que se llama conducto arterioso entre el tronco de la arteria pulmonar y el callado de la aorta. Y de esa manera la sangre oxigenada pasa a la aorta y se reparte a todo el cuerpo. El otro camino, la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, sale por la aorta y junto con la sangre que pasa por el conducto arterioso va a todo el organismo. El feto, en esta oportunidad el feto tiene sus pulmones sin funcionamiento, porque el feto no respira y por lo tanto la vena pulmonar está con baja presión y apenas lleva un poco de sangre para irrigar el pulmón. En el momento del nacimiento, como podemos ver en el lado derecho, se va a cortar el cordón umbilical y por lo tanto va a haber obliteración de las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales en el adulto quedan como rezagos. Cuando hagamos pelvis vamos a revisarlos. Se llama arteria umbilical obliterada. Está cerrada. Igualmente la vena umbilical también se cierra y por lo tanto deja de funcionar esa comunicación que existe dentro del hígado, se cierra, solamente queda la vena porta, la vena cava inferior entonces ya no recibe sangre de la vena umbilical. Llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, esta sale, la sangre venosa sale por el tronco de la arteria pulmonar, llega al pulmón que ya funciona. El recién nacido, por primera vez en su vida, recibe aire por las vías respiratorias y sus pulmones empiezan a funcionar. A partir de ese momento, la hematosis, el intercambio gaseoso,
se realiza ya en el pulmón. Por lo tanto, no va a aumentar la presión dentro de la vena pulmonar. La sangre luego va a regresar por las 4 venas pulmonares, va a regresar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y de allí se va a repartir a todo el organismo. Entonces, aquí ocurren varios eventos. Al aumentar, la sangre venosa va por el pulmón, se oxigena y regresa por la vena pulmonar. La vena pulmonar aumenta su presión. Al aumentar la presión, se cierra la válvula que existe entre las 2 aurículas, ya no pasa sangre por acá. Ya no hay comunicación interauricular. El conducto arterioso se cierra y solamente queda un ligamento. Y además, otro evento es que se obliteran, se cierran las arterias y la vena umbilical. Y por lo tanto, toda la dinámica del funcionamiento circulatorio cambia radicalmente, como hemos podido apreciar. Bien, seguimos entonces. Esta es una imagen genérica de los componentes más importantes de la anatomía interna del corazón: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo, entre las aurículas y los ventrículos, existe un orificio que se llama orificio aurículo-ventricular. En este orificio aurículo-ventricular están las válvulas bicúspide y tricúspide. Bicúspide en el lado izquierdo, tricúspide en el lado derecho. En el nacimiento de la aorta y también en el nacimiento de la arteria pulmonar existen estas válvulas que tienen 3 hojas. Estas válvulas se llaman sigmoideas. En el caso de la aorta se llaman válvulas sigmoidea aórtica, y en el caso de la arteria pulmonar, que está cortada aquí, no se ve, se llaman válvulas sigmoidea de la arteria pulmonar. Observen que en el nacimiento, o en la primera porción de la aorta, tenemos el nacimiento de la arteria coronaria derecha y de la coronaria izquierda. Cuando se hace cateterismo cardíaco, el cirujano entra por la aorta ascendente, callado de la aorta, y luego entra a la arteria coronaria que se quiere poner un stent, por ejemplo. Vemos, aparte de esto, que algunas características del ventrículo izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo, sus paredes son mucho más gruesas porque su trabajo es mucho mayor, y las paredes del ventrículo derecho son más delgadas. Luego vemos tanto la aurícula, pero mucho más el ventrículo, que tiene estas carnosidades que se llaman así, columnas carnosas del ventrículo, que es característico de las paredes del ventrículo, de los ventrículos. Se ve una raya blanca que estoy apuntándolo por acá. Es el punto en que el pericardio, que la hoja visceral del pericardio seroso se refleja hasta estos puntos. Quiere decir que el saco pericárdico está de acá para abajo y está cubierto el corazón por la hoja visceral del pericardio seroso. Estas partes que están por encima, la vena cava superior y la aorta, ya no tienen esta cobertura. Esta es una imagen en donde se ha hecho un corte a nivel del surco aurículo ventricular. Y es por eso que podemos observar las 4 válvulas del corazón. Por ejemplo, tenemos acá arriba, en amarillo, el anillo fibroso
de la válvula sigmoidea pulmonar, que tiene 3 hojas, una hoja anterior, una hoja derecha y una hoja izquierda. Por detrás está el anillo fibroso que sirve de inserción a las hojas de la válvula sigmoidea aórtica. La válvula sigmoidea aórtica tiene 3 valvas u hojas, una izquierda, otra derecha y una posterior. Algo similar a la pulmonar. Solamente que en la pulmonar la izquierda y derecha están hacia atrás. Aquí la izquierda y la derecha están hacia adelante. Y por lo tanto queda una hoja anterior y aquí una hoja posterior. Observen que esta parte de acá se llama seno aórtico, que está justo por encima de la valva izquierda, y de allí está naciendo la arteria coronaria izquierda, que apenas nace a un centímetro más o menos, se divide en la arteria interventricular anterior y la circunfleja. Del lado derecho del seno aórtico derecho está naciendo la arteria coronaria derecha, que como ayer hemos visto va a descender por el surco coronario y se va a ir hacia atrás. Luego vemos en el lado izquierdo y hacia atrás el anillo fibroso que sirve de inserción a las 2 valvas de la bicúspide. A esta se llama hoja o valva anterior y posterior. En el lado de la tricúspide tiene 3, una anterior, una posterior y una septal. Se llama septal porque está insertada en la pared interventricular. Estas son las características principales de estas válvulas, que, como repito, se ha hecho un corte justo por el surco aurículo-ventricular. Recordemos por esto que el surco aurículo-ventricular separa las aurículas de los ventrículos. Y al hacer un corte, estamos observando los orificios aurículo-ventriculares que están ocupados por la bicúspide y la tricúspide. Y por otro lado, también se ve el nacimiento de las arterias pulmonar y aorta. A esto se llama esqueleto fibroso del corazón. También se puede llamar base fibrosa del corazón. Este esqueleto es tejido fibroso, tejido conjuntivo denso. No es un verdadero esqueleto como un cartílago o un hueso, pero la densidad del tejido conjuntivo hace que funcione como un esqueleto, porque es el que va a dar base, va a dar un punto de apoyo, porque este esqueleto fibroso está formando el anillo. Fíjense, todo lo que es color negro es el esqueleto fibroso del corazón. Esta es una imagen muy semejante a la anterior. Es un corte que pasa a través del surco aurículo-ventricular. Igualito que en la imagen anterior tenemos el anillo fibroso de la arteria pulmonar, de la aorta, de la bicúspide y de la tricúspide. Todo lo que es negro es tejido fibroso denso y sirve de inserción a las valvas de las sigmoideas y también a las valvas de la bicúspide y tricúspide. También sirve de inserción al músculo cardíaco. Podemos observar aquí en color rosado, intenso, casi rojo, es el miocardio. Las fibras del miocardio también se insertan, se originan en esta base fibrosa del corazón. Entonces, esta base fibrosa, por tener tejido conjuntivo denso, por formar el anillo fibroso donde se insertan las valvas de las válvulas, por ser punto de apoyo para la inserción del músculo cardíaco, por todo esto se le llama a esto
esqueleto fibroso del corazón. Tiene algunos engrosamientos, por ejemplo, aquí hay un engrosamiento entre la aorta y la bicúspide y se llama trígono fibroso izquierdo. Esto es un engrosamiento en forma triangular y por eso se llama así, trígono fibroso izquierdo. Y hacia el lado derecho tenemos el trígono fibroso derecho. Este esqueleto cardíaco es atravesado por el haz auriculoventricular, es decir, el haz de His atraviesa. Esto también es muy importante, escuchen. La base fibrosa del corazón actúa como un aislante eléctrico y por lo tanto impide que la actividad eléctrica de las aurículas pase a los ventrículos. La única manera como puede pasar la actividad eléctrica de las aurículas a los ventrículos es mediante las de His, que como estamos observando, observen el puntero rojo, por este sitio es el único punto por donde está pasando el haz de His. Por otro punto no pasa porque todo está aislado. Esto es muy importante para comprender los fenómenos eléctricos del corazón. Hacia arriba tenemos que se ha desplegado, se ha abierto la válvula sigmoidea aórtica, que tiene 3 valvas. Y hemos visto que una es derecha, por donde sale la coronaria derecha, hay una izquierda, por donde sale la coronaria izquierda. Entonces esta es la válvula anterior, no, esta es la válvula derecha, la válvula izquierda. Aquí hay un pequeño hoyito, digamos, que se llama seno, ¿no? Que justamente por allí está saliendo la coronaria derecha y al otro lado la coronaria izquierda. La valva al centro tiene un pequeño engrosamiento que se llama nódulo. Y cada mitad forma un borde también curvo que se llama lúnula. Los bordes de estas valvas son bastante afiladas y con tejido conjuntivo denso. Abajo tenemos el esquema de la válvula tricúspide, muy parecido al de la válvula bicúspide. Tiene entonces un anillo fibroso que está justo en el orificio auriculoventricular. Sirve de inserción a las valvas u hojas anterior, posterior, septal. Acá el funcionamiento es un poco diferente porque los bordes inferiores de cada hoja tienen unas cuerdas que parecen cuerdas de nylon, se dicen cuerdas tendinosas. Y estas de acá se insertan en los vértices de estos músculos, que se llaman músculos papilares. Entonces hay músculos papilares anteriores, posteriores y septales. Todos los músculos originan, o en todo caso podemos decir que estas cuerdas tendinosas van del vértice de los músculos papilares a los bordes libres de las valvas. Esto tiene como función que durante la sístole, al aumentar la presión dentro del ventrículo, estas valvas o esta válvula tricúspide se cierra. Al cerrarse esta válvula tricúspide, se cierra simultáneamente con la válvula bicúspide, produciendo el primer ruido cardíaco. Al cerrarse las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica, juntas producen el segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco es un ruido un poco de baja intensidad,
de tonalidad grave y con retumbancia. Es como un eco, como un trueno que retumba. El segundo ruido cardíaco es un ruido más seco, sin retumbancia, un poquito más intenso y de tonalidad alta. Esas características nos permiten diferenciar el primer del segundo ruido. Aquí es importante señalar también que existe un signo cardiológico de auscultación que se llama soplo cardíaco. El soplo cardíaco se produce porque las válvulas sigmoideas o las auriculoventriculares no se cierran con precisión por enfermedades que atacan a las válvulas. Dos enfermedades atacan a las válvulas. Quizá hayan más, pero las más conocidas y frecuentes son, en primer lugar, la endocarditis bacteriana y el otro es la fiebre reumática. Estas enfermedades producen vegetaciones, deformidades en los bordes de las válvulas y cuando éstas se cierran, no se cierran con exactitud y entonces hay regurgitación de la sangre y esto produce lo que se llama soplo cardíaco. Si el soplo cardíaco es detectado inmediatamente después del primer ruido cardíaco, nos estará señalando que la lesión es en la bicúspide o tricúspide. Si el soplo se percibe inmediatamente después del segundo ruido cardíaco, entonces inferimos que están mal las válvulas sigmoideas, aórtica o pulmonar. Este es el ventrículo izquierdo, se puede ver la valva, en este caso la valva anterior y acá la valva posterior y las cuerdas tendinosas que van del vértice de estos músculos papilares al borde libre de las valvas de la bicúspide. El camino de la sangre está marcado con una flecha negra que luego se va a la aorta. Aquí tenemos la válvula sigmoidea aórtica, que una vez que termina la fase de eyección, la fase de eyección, es decir, cuando termina de contraerse el ventrículo izquierdo, en este caso, la presión dentro del ventrículo izquierdo cae, la presión dentro de la aorta es máxima y en ese momento se cierran las válvulas sigmoideas. Aquí tenemos algunas características anatómicas que en la práctica también la vamos a volver a ver con más detenimiento. Aquí tenemos la aurícula derecha. Observen la vena cava superior. En la aurícula derecha termina la vena cava superior, la vena cava inferior y también el seno coronario, como vemos acá, seno coronario. El seno coronario está parcialmente cerrada por una pequeña válvula incompleta que se llama la válvula de Tedecio. La vena cava inferior también está parcialmente cerrada por una válvula, por una hemiválvula incompleta que se llama la válvula de Eustaquio. Hacia arriba tenemos esta pequeña fosa que se llama fosa oval. Es la parte más delgada de la pared interauricular. Está cerrada por una especie de anillo fibroso que se llama limbo. Esta fosa oval, durante la época fetal, permite la comunicación interauricular por un sistema de válvulas. Válvula que por aumento de la presión en la aurícula derecha, en el momento del nacimiento, se cierra y termina la comunicación interauricular. La aurícula, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda,
tiene dos partes, una que se llama orejuela, que algunos anatomistas también le llaman apéndice auricular, orejuela, y el resto es la aurícula. Aurícula se llama todo lo que estamos observando ahora, y el apéndice auricular o orejuela. Solamente la orejuela tiene por dentro, está tapizado por unas columnas carnosas de músculo que se llaman músculos pectíneos. Y también hay que observar que aquí hay una pequeña cresta que se llama cresta terminal. Hacia afuera, la cresta terminal se traduce en un surco terminal. En la parte más superior del surco terminal, donde estoy apuntando con el puntero rojo, en esta zona se ubica el nodo sinusal o marcapaso fisiológico del corazón. Lo vamos a volver a ver más adelante cuando hagamos sistema de conducción. El camino de la sangre está marcado con flechas de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Luego tenemos acá el tronco de la arteria pulmonar. Aquí justo donde termina la flecha está el comienzo donde está la válvula sigmoidea pulmonar, y esta parte en forma de cono que pertenece al ventrículo derecho es el cono arterioso. Ya ayer hemos visto cómo existe una arteria para el cono arterioso, que es rama de la coronaria derecha, y hay otra arteria también para el cono arterioso que es rama de la coronaria izquierda. Quiere decir que el cono arterioso recibe dos arterias, una rama de la coronaria izquierda y otra rama de la coronaria derecha. En el ventrículo derecho podemos observar esta trabécula, que se llama trabécula septomarginal. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre ella, pero les adelanto que esta trabécula es una columna carnosa y por dentro está desplazándose, está viajando, en todo caso contiene, ¿no?, la rama derecha de las de His. Está llevando el impulso eléctrico para la contracción del ventrículo del lado derecho. En el lado derecho podemos ver una imagen de la aurícula derecha, en donde se puede ver al centro la zona donde está la fosa oval, la parte más delgada del tabique interauricular. Obviamente, como es la aurícula izquierda, allí están terminando las 4 venas pulmonares. 2 venas pulmonares del pulmón derecho, 2 venas pulmonares del pulmón izquierdo. Acá tenemos la vena cava inferior, vena cava superior, acá está la aurícula derecha, tronco de la arteria pulmonar y aorta. Cuando vemos un dibujo como este, muchas veces podemos un poco confundirnos, desorientarnos. Por eso es importante que ustedes ensayen una y otra vez el esquema del corazón, la primera imagen de la clase anterior, y también lo que es el esquema de la circulación mayor y menor. Hacia abajo podemos ver un dibujo esquemático del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Para llamar la atención en lo siguiente, aquí tenemos la pared interventricular, se puede llamar también tabique interventricular, en donde puede verse que las paredes del ventrículo izquierdo son sumamente engrosadas, justamente porque están hipertrofiadas debido al intenso trabajo que tiene el ventrículo izquierdo de bombear la sangre a todo el organismo. En cambio, el ventrículo derecho solamente bombea sangre a los pulmones. Su trabajo es mucho menor y sus paredes se han hipotrofiado y por lo tanto sus paredes son más delgadas. Cuando uno tiene en manos una maqueta o una pieza anatómica disecada de corazón, inmediatamente uno tiene que identificar la cara anterior del corazón, la cara posterior del corazón, y identificar cuál es el ventrículo derecho
¿Y cuál es el ventrículo izquierdo? Uno lo puede hacer fácilmente examinando las paredes del ventrículo. Si la pared del ventrículo es delgadita y el ventrículo es más pequeño, entonces se trata del derecho. Aquí tenemos la aurícula derecha, donde puede verse la fosa oval. Hacia arriba está la desembocadura de la vena cava superior, hacia abajo la vena cava inferior. Esta es la válvula de Eustaquio. Está la válvula de Tebecio en la desembocadura del seno coronario. Hacia arriba la orejuela, adentro los músculos pectíneos. Acá también puede verse músculos pectíneos. Acá tenemos la válvula tricúspide. Todo esto sería el orificio auriculoventricular derecho, parcialmente cerrada por la válvula tricúspide. Aquí vamos a ubicar lo que se llama el triángulo de Koch. El triángulo de Koch es el sitio donde está el nodo auriculoventricular. Hemos visto en antes que en esta zona, por donde estoy apuntando, está el surco terminal, donde exactamente está el puntero. Voy a dibujarlo, el nodo sinusal, que tiene forma de uso, más o menos de esta manera, un poquito largo. Ese más o menos sería el nodo sinusal. Y el nodo auriculoventricular está en esta zona. Más o menos en esta zona. El nodo auriculoventricular. Entonces, este nodo auriculoventricular está en un pequeño triángulo que se llama triángulo de Koch. El triángulo de Koch está formado por si nosotros alargamos la válvula de Eustaquio, tenemos el tendón de Todaro. Esto de acá. Voy a dibujar, a ver, el tendón de Todaro. Luego tenemos el tendón de Todaro. Bueno, vamos a hacerlo así. Tendón de Todaro. Ya. Luego tenemos el orificio del seno coronario. Y luego terminamos el triángulo trazando una línea que va por la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide, ¿no? Como ustedes observan, aquí hay un pequeño triángulo que se llama triángulo de Koch. Y en este triángulo de Koch contiene el nodo auriculoventricular. Este es el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, y este es el nodo auriculoventricular. Los anatomistas también le han puesto a esto el nombre de Kate y Flack. Kate y Flack. Y a este tiene el nombre de Ashok-Tawara. No es necesario aprender esos nombres. En todo caso, sí el de nodo sinusal. Y el nodo auriculoventricular. De este nodo auriculoventricular nacerá el haz de His, que hemos visto en antes, atraviesa el esqueleto fibroso del corazón. Vean lo que les decía en antes, cómo tenemos en primer lugar el tabique interventricular, la pared bastante más delgada del ventrículo izquierdo y la pared bastante gruesa del ventrículo izquierdo, y este es el ventrículo derecho. Pueden verse los pilares, pilar anterior, pilar posterior, porque como la válvula bicúspide tiene dos valvas, entonces va a tener también valva anterior, valva posterior, pilar anterior, pilar posterior. Las cuerdas tendinosas del pilar anterior irán a la hoja posterior de la válvula tricúspide
Igual ocurre con el pilar posterior. Arriba se puede ver aquí el nacimiento de la aorta, la válvula sigmoidea aórtica y la aorta. En el lado derecho, de igual manera, estamos viendo la válvula tricúspide y por lo tanto deben reconocerse los músculos papilares que se llaman pilar anterior, pilar posterior y pilar septal, con sus cuerdas tendinosas. Este aspecto que tiene trabecular, que tiene las paredes del corazón, se llaman columnas carnosas. Y las columnas carnosas son de 3 órdenes. Ahora vamos a ver. Las columnas carnosas de primer orden son los músculos papilares. Tienen forma de cono, sus bases se originan en la pared ventricular y sus vértices se continúan con las cuerdas tendinosas que se insertan en los bordes de las válvulas auriculoventriculares. Las columnas carnosas de segundo orden son como puentes. Tienen extremidades que se insertan en la pared del ventrículo. Puede ser un pequeño dibujo acá. Este sería la pared del ventrículo. Vamos a ponerlo un poquito gruesa. Pared del ventrículo con sus fibras cardíacas. Y entonces las columnas carnosas de segundo orden son como puentes, así. Esa sería una de segundo orden, como puentes. ¿Por qué? Porque acá tenemos un pequeño orificio, digamos, y queda como puente. Las columnas carnosas de tercer orden, en cambio, vamos a dibujarlo acá, digamos, esto es la pared del ventrículo, que tiene sus fibras, y simplemente son como crestas. Ahí está, una cresta. Y entre la cresta y la pared no hay ningún orificio. Son solamente crestas. Esta es, y el músculo papilar, ya hemos dicho, ¿no? Sería así. Ahí tenemos músculos papilares. Y de acá salen las cuerdas tendinosas. Bien, entonces tenemos acá columna carnosa de primer orden, músculo papilar. Su característica principal es que dan origen a las cuerdas tendinosas. Las columnas carnosas de segundo orden son como esta, que forman puentes, y las de tercer orden forman crestas. Estas son las columnas carnosas. Las 3 conviven y son las que le dan ese aspecto sui generis de las paredes de los ventrículos. Bien, seguimos. Aquí puede verse, por ejemplo, la válvula tricúspide. Esta sería un músculo papilar. Esta es una columna carnosa de primer orden. Estas serían columnas carnosas de tercer orden. Y es difícil ver, esta podría ser una columna carnosa de segundo orden. Vemos que la valva lateral está conectada con el músculo o los músculos papilares laterales. Las posteriores igual y las septales también. Yo creo que esta imagen simplemente es igual. Estamos viendo cómo lo que vimos en el esquema,
Este es un corte de una pieza anatómica donde puede verificarse el grosor del ventrículo izquierdo y el grosor del ventrículo derecho. Incluso, fíjense cómo el septo interventricular ha forzado y ha desplazado el ventrículo derecho, de tal manera que el ventrículo izquierdo queda de forma redondeada y el ventrículo derecho ha quedado como una media luna. Vamos a hablar ahora del sistema de conducción del corazón. Aquí podemos observar esta pequeña línea interrumpida que se llama surco terminal. Hemos visto que por dentro se proyecta hacia la aurícula con el nombre de cresta terminal, justo en donde terminan las trabéculas de la aurícula y se limitan con la otra parte de la aurícula. Surco terminal. En la parte más superior del surco terminal, aquí queda el nodo sinusal. Está acá arriba pintada de negro. Estoy queriendo pintar acá. Aquí pintada de negro está, ¿verdad? Nódulo de Katie-Flack, todo lo que está de negro. En la parte más superior del surco terminal, aquí tenemos el nódulo sinoauricular o de Katie-Flack. Luego ya hemos ubicado el triángulo de Koch, que está por encima del seno coronario, en plena pared interauricular, y acá está el nódulo aurículo-ventricular o de Aschok-Tawara. Luego viene el haz de His, que dijimos que atraviesa el esqueleto fibroso del corazón y se va a dividir en una rama izquierda y en una rama derecha. La rama derecha va a descender por la parte derecha de la pared interventricular y se va a continuar por la trabécula que se llama septo marginal, la que se llama también banda moderadora de Leonardo. Ahora una cosa muy importante, el nodo sinoauricular llamado también marcapaso fisiológico. Ayer estábamos hablando sobre las fibras cardíacas del músculo cardíaco se contraen automáticamente. Las fibras cardíacas del ventrículo se contraen más o menos a unas 40 veces por minuto, ¿no? Es decir, bastante lento. Las fibras de las aurículas lo hacen un poco más acelerado, digamos que podría ser 50. Y el nódulo sinoauricular, el marcapaso fisiológico, es el que tiene una despolarización más rápida, más o menos entre 70 y 80 por minuto. Y por lo tanto, como es más acelerado, es el que marca el ritmo del corazón. Por eso se llama marcapaso fisiológico. ¿Por qué llamamos fisiológico? Porque también el hombre ha fabricado marcapasos artificiales. Cuando hablamos de despolarización es porque estamos hablando de un fenómeno eléctrico. El sistema de conducción del corazón lo que hace es iniciar y transmitir impulsos eléctricos, impulsos de naturaleza eléctrica a través de estos nódulos y a través del haz de His, que terminan incluso en unas fibras que se llaman fibras de Purkinje. Entonces, lo primero que va a ocurrir es una despolarización. Despolarización significa que las fibras cardíacas que se encuentran en el nodo sinoauricular, son fibras cardíacas altamente especializadas en producir
estos impulsos eléctricos a un ritmo determinado. Por influencia del sistema nervioso simpático o parasimpático, puede modificar la velocidad de este ritmo, pero los nervios no crean esta despolarización. La despolarización se hace de manera automática. La despolarización significa que es un fenómeno químico electroquímico. Es un fenómeno electroquímico. Ustedes en fisiología van a estudiar un poco más. Todas las células tienen esa capacidad, y en el caso del nodo sinoauricular lo tiene de manera rítmica, constante, de más o menos entre 70, 80, 90 por minuto. Cuando existe una despolarización, esa despolarización causa una pequeña descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica va a viajar por toda la aurícula derecha y también va a pasar a la aurícula izquierda. Y por lo tanto, todas las fibras cardíacas de las aurículas se despolarizan, es decir, se cargan eléctricamente, y luego viene, como producto de ese estímulo eléctrico, viene la contracción de las aurículas. Esta despolarización es transmitida hacia el nódulo aurículo-ventricular. Algunos autores afirman que existen unas conexiones directas, y otros autores dicen que no existen estas conexiones directas, que simplemente llegan por vecindad, porque así como se despolarizan todas las fibras cardíacas, el impulso eléctrico va a llegar al nódulo aurículo-ventricular. En este nodo aurículo-ventricular, la velocidad de conducción se retrasa unas fracciones de segundo, y luego nuevamente despolariza a todas las vejez. Esta despolarización, o una pequeña corriente eléctrica, pasa por la rama derecha y por la rama izquierda. La rama izquierda, lógicamente, está para llevar el impulso hacia el ventrículo izquierdo, y la rama derecha para el ventrículo derecho. Bueno, esto es para recordar cómo está formado el triángulo de Koch. Un límite es el tendón de Todaro, que es el tendón de la válvula de la vena cava inferior. Hacia atrás, el orificio del seno coronario y la inserción de la valva septal de la válvula tricúspide. Triángulo de Koch, que contiene el nodo aurículo ventricular. La expresión gráfica de la actividad eléctrica del corazón se llama electrocardiograma. El electrocardiograma está formado por la despolarización de las aurículas, y esto se grafica como la onda P. Luego viene la despolarización ventricular, que está graficada en el electrocardiograma por este complejo que se llama QRS. Y luego viene la despolarización auricular. Luego de un tiempo de recarga, porque esta es como la actividad eléctrica va a transcribirse como una despolarización, pero luego existe una repolarización. Luego de la repolarización, en este tiempo, ¿no?, en un intervalo entre la onda T y la onda P, nuevamente aparece la despolarización de las aurículas, despolarización de los ventrículos y la repolarización auricular. Y el electrocardiograma sigue de esa manera.
El electrocardiograma está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas, justo antes de la contracción auricular. El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos. Y la onda T es la onda D, está producida cuando los ventrículos recuperan el estado de despolarización. Aquí está el electrocardiograma. Creo que antes les dije que la onda T era la repolarización de la aurícula. No es así. Es la repolarización de los ventrículos. Sin embargo, la despolarización de las aurículas también requiere una repolarización de las aurículas. Pero esto ocurre justo dentro del complejo QRS, que es el que predomina. Y entonces la onda de repolarización de las aurículas no aparece en el electrocardiograma. Entonces repetimos: la onda P, onda de despolarización auricular; QRS, despolarización de los ventrículos; y la onda T es repolarización de los ventrículos. Esto es lo mismo. Los cardiólogos, el electrocardiograma permite diagnosticar una serie, es un elemento muy importante de diagnóstico de enfermedades del corazón, principalmente en lo que se refiere pues a las alteraciones del ritmo cardíaco. Willing A. Cohen es un médico, me parece que belga, que ha Premio Nobel de Medicina, que es el que inventó el electrocardiograma. Este es el primer electrocardiograma, muy enorme. El recurso de captar las señales eléctricas por un galvanómetro permite superar los límites de los procedimientos. Para Einthoven, el cuerpo humano es un medio conductor. Todo músculo en acción crea diferencias de potencial susceptibles de ser percibidas por electrodos. Gracias al electrocardiograma pueden medirse las variaciones del potencial eléctrico y luego amplificadas. Es por eso que se hace el electrocardiograma. Ahí se puede hacer probando su electrocardiograma, y la tecnología ha hecho que en la actualidad tengamos un aparato portátil. El paciente que habíamos presentado al principio de la clase, que tiene alteraciones, que tiene un bloqueo de la rama derecha de las de His, lo que va a producir una alteración seria en la contracción de los ventrículos, principalmente del ventrículo derecho, y además va a producir una alteración porque un ventrículo se va a contraer antes que el otro de manera asincrónica, y esto es peligroso. Se corrige con la aplicación de un marcapaso. El marcapaso en la actualidad se puede poner por debajo de la piel. Se hace un abordaje quirúrgico por debajo de la clavícula y luego no se puede poner el catéter del marcapaso, el catéter que viaja por la vena subclavia, tronco venoso brachiocefálico, vena cava superior, y se pueden poner los catéteres. Un marcapaso se puede poner en la aurícula y otro en el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, el marcapaso es el que va a sustituir al marcapaso fisiológico, y este marcapaso da pequeñas descargas eléctricas que van a hacer de que a partir de allí se contraiga todo el corazón. Por eso se llama marcapaso artificial. Fíjense el tamaño de los actuales marcapasos, son pequeños, se ponen debajo de la piel. Por supuesto que esto tiene una pila de larguísima duración, ¿no? Pero cada cierto tiempo posiblemente hay que cambiarlos. Fíjense, aquí está el marcapaso ya implantado debajo de la piel, y acá se está poniendo.
El procedimiento se puede llevar incluso bajo anestesia local, también general. Se realiza una incisión por debajo de la clavícula. Puede usarse 1 o 2 cables que se utilizan, se introducen en el corazón a través de la vena. Luego, el médico conecta los cables al marcapaso y programa el dispositivo de acuerdo con las necesidades del paciente. Tras ello, se inserta el marcapaso debajo de la piel y se cierra la incisión. Como acá el paciente ya está con cicatriz ya. Luego, el médico prueba el marcapaso para garantizar su funcionalidad.